noches a todos, sean bienvenidos nuevamente a su espacio que hemos designado la noche de hoy, y justamente hablaremos con una invitada especial. El tema de Hablemos de Corrata, de nuestra invitada especial de la noche de hoy, por parte de la firma ATC Consultores, la licenciada Mercedes Pérez Levia, que nos estará hablando un poco respecto a la prorrata de IVA y todo lo que debe contener la misma. Vamos a ver si la licenciada se encuentra ya en línea para iniciar la transmisión. Por favor, se les recuerdan a todos los participantes mantener en silencio sus micrófonos y apagar los videos, en vista de que interfiere en la reunión o la presentación que vamos a tener con la licenciada Mercedes. Entonces, en un momento le damos inicio y el pase a la licenciada Mercedes. Gracias, Francisco, por esa presentación. Bueno, vamos hoy a hablar de prorrateo en el IVA, que es el tema que nos reúne el día de hoy. Es un tema bien interesante y vamos a tratar un poquito de entender por qué se hace el prorrateo. ¿Okay? En primer lugar, me gustaría definir qué es prorrata. La prorrata es la cuota porción que debe pagar o toca recibir a cada uno de los participantes en un reparto no igualitario, sino relativo, que está sujeto a determinados cálculos referentes o reglas proporcionales, con los cuales se alcanza justicia distributiva. La prorrata es una palabra que proviene del latín pro rata, que significa parte. ¿Okay? Esta es una definición básica de lo que es la prorrata. En el caso de Venezuela, ¿quiénes están obligados a realizar el prorrateo en el IVA? Bueno, los contribuyentes que realicen tanto operaciones grabadas como no grabadas por el IVA de forma conjunta deberán determinar efectos de este tributo la porción del impuesto que es soportado en sus compras de bienes, recepción de servicios, que constituirá y será reconocido como crédito fiscal para determinar la obligación tributaria, que son entonces los contribuyentes ordinarios. ¿Por qué se debe aplicar la prorrata? Bueno, creo que hay que partir del hecho de que el IVA es un impuesto trasladable, ¿verdad? Por lo tanto, la naturaleza neutra para la economía del contribuyente ordinario, ya que el mismo termina siendo soportado por el consumidor final. Es decir, el IVA se traslada a lo largo de la cadena de comercialización o de producción hasta que llega al último eslabón, que es el consumidor final, donde muere este traslado. ¿Por qué? Porque sencillamente el consumidor final no va a utilizar estos créditos fiscales para efectos de determinar una cuota tributaria, porque él no está sujeto a hacer dicho cálculo. ¿Ok? Entonces, esto hace que tenemos en la ley del IVA que establece que el impuesto soportado por el contribuyente proveniente de la adquisición de bienes muebles o contratación de servicios, siempre que correspondan al giro propio de la actividad generadora de débitos fiscales, serán totalmente deducibles a efectos de determinar la cuota tributaria del impuesto que se causa por periodos impositivos mensuales o semanales para los sujetos pasivos especiales. ¿Qué nos quiere decir esto? Bueno, que si yo tengo unos débitos fiscales, les puedo descontar los créditos fiscales y voy a obtener, aquí, voy a obtener una cuota tributaria. ¿Okay? Pero si resulta que los créditos fiscales son mayores a los débitos fiscales, entonces voy a obtener un excedente de crédito fiscal. Este excedente lo voy a poder utilizar, lo voy a poder descontar en los próximos periodos impositivos hasta que llegue a cero. Entonces, ¿por qué se debe aplicar la prorrata? Bueno, porque precisamente en el artículo 34 me indica que aquellos créditos fiscales que se originan en la adquisición o importación de bienes muebles corporales y en la recepción de servicios nacionales o provenientes del exterior, utilizados exclusivamente en la realización de operaciones grabadas, se deducirán íntegramente. ¿Qué me dice entonces el legislador? Que si yo soy contribuyente ordinario y realizo 100% de operaciones grabadas, yo me puedo descontar el 100% del IVA soportado como crédito fiscal. ¿Ok?
Esto es lo que me quiere decir el legislador. Esto es importante que yo lo entienda, pero al mismo tiempo, entonces me surge la duda porque digo, ajá, ¿y qué pasa entonces si yo no vendo el 100% de operaciones grabadas? Igual me puedo descontar el 100% del IVA soportado como crédito fiscal. Bueno, yo creo que aunque la ley no lo dice claramente, yo puedo deducir que el IVA soportado en compras de bienes y servicios, ¿verdad? Que no se aplica o que no se utiliza en la realización de operaciones grabadas, no será deducible. ¿Por qué? Bueno, porque aquí me están indicando que solamente aquellos créditos fiscales que se utilizan para generar operaciones o para realizar operaciones grabadas son los que se podrán deducir en su totalidad. ¿Ok? Entonces tenemos que cuando el contribuyente ordinario realiza también operaciones no grabadas, solo podrá deducir una parte del IVA soportado en sus adquisiciones. Esto es lo que básicamente me lleva a establecer por qué tengo que hacer prorrata. Pero también me indica que si llevo contabilidad separada, podré determinar el monto del IVA soportado en adquisiciones y contratación de servicios que deberán ser considerados como parte del costo. Si no lleva contabilidades separadas, deberá aplicar una distribución del IVA soportado. ¿Ok? Esto es lo que ocurre. Entonces, ¿por qué establece esto la ley? Bueno, el legislador pudo llegar a la conclusión de que no todos los contribuyentes iban a poder tener capacidad técnica y recursos suficientes para trabajar una contabilidad separada. Entonces establece hacer la distribución con base en el porcentaje de ventas grabadas, lo que a efectos de la ley se denomina prorrateo. Esto está establecido en el artículo 34, que dice lo siguiente: los créditos fiscales que se originan en la adquisición o importación de bienes muebles y en la recepción de servicios nacionales o provenientes del exterior, utilizados solo en parte en la realización de operaciones grabadas, podrán ser deducidos, si no llevaren contabilidades separadas, en una proporción igual al porcentaje que el monto de las operaciones grabadas represente en el total de las operaciones realizadas por el contribuyente en el periodo de imposición en que deba procederse al prorrateo. ¿Ok? Entonces, me sigue indicando el artículo que para poder determinar este crédito fiscal deducible, se deberá efectuar el prorrateo entre las ventas grabadas y las ventas totales, aplicándose el porcentaje que resulte de dividir las primeras entre las últimas al total de los créditos fiscales sujetos al prorrateo, soportados con ocasión de las adquisiciones o importaciones de bienes muebles o servicios efectuados y dirigidos a la realización de operaciones grabadas y no grabadas. En la ley dice privadas y no grabadas, pero este es un error que se ha venido trayendo a lo largo de las últimas reformas, pero no corresponde que sean privadas, ¿ok? Ahí debe decir grabadas y no grabadas. Por supuesto que este prorrateo se va a realizar en cada periodo de imposición considerando únicamente las operaciones del mes en que se realiza o de la semana. Vuelvo a repetir, recuerden que los sujetos pasivos especiales, su periodo de imposición es semanal. ¿Ok? Entonces el prorrateo no se hace con registros ni con créditos fiscales que ya se declararon en pasado, o sea que ya fue, ni tampoco a futuro, con los que se van a declarar. Eso se hace únicamente con las operaciones que se realizan en el periodo de imposición en donde se debe aplicar el prorrateo. Entonces, ¿cómo se calcula el prorrateo? Bueno, yo lo llamo factor de prorrateo, pero este nombre no está en la ley, es simplemente algo que yo utilizo para poderlo identificar. ¿Ok? Me dice que debo dividir las ventas grabadas entre las ventas totales. Obtengo este factor de prorrateo. Yo puedo manejarlo como factor de prorrateo o lo llevo a porcentaje, que es lo que me indican en la ley, lo multiplico por 100 y obtengo entonces el porcentaje de prorrateo, que este es el porcentaje que voy a utilizar. Lo voy a aplicar a los créditos fiscales que debo prorratear para así entonces obtener cuáles son los créditos fiscales que voy a deducir de mis débitos fiscales. ¿Okay? Quiero hacer un poco de hincapié o hacer referencia a qué se refiere el legislador cuando habla de contabilidades separadas. Bueno, fundamental es que al hablar de contabilidad separada se refiere al hecho de que el contribuyente tenga la capacidad de poder identificar razonablemente cuál crédito fiscal es totalmente deducible, porque es el que
se emplea para generar operaciones grabadas, ¿ok? Este crédito fiscal totalmente deducible se va a aprovechar al 100%. Y también entonces debo identificar cuál es el crédito fiscal que debo prorratear, cuál es ese crédito fiscal que se utiliza tanto en operaciones grabadas como en operaciones no grabadas y que debo entonces aplicarle el porcentaje de la prorrata. Si el contribuyente tiene esta capacidad de poder identificar cuál es el crédito totalmente deducible y cuál no, entonces él podrá aprovechar en un máximo posible sus créditos fiscales para ser descontados, ¿verdad?, del débito fiscal y así obtener su cuota tributaria. Esto va a favorecerlo porque si él no lo puede identificar, si él no lo puede separar, él va a tener que aplicar el porcentaje de la prorrata al total de créditos fiscales. ¿Y esto qué significa? Bueno, esto significa que el valor de los créditos fiscales en cuantía va a ser mucho menor. ¿Okay? Entonces, esto es muy importante. Poder hacer esto es de verdad fundamental para que el contribuyente aproveche al máximo posible sus créditos fiscales totalmente deducibles. Ahora, una vez que yo aplico la prorrata, muchas veces uno se pregunta, ay, ¿qué hago con la diferencia del crédito fiscal resultante de aplicar la prorrata? El contribuyente dice, ¿eso lo pierdo? No, eso no se pierde. En el artículo 35 me indica que formará parte del costo de los bienes muebles y de los servicios objeto de la actividad del contribuyente. Si yo lo utilizo así, porque va a ser parte de ese costo, ¿verdad? No lo puedo traspasar para su deducción en periodos tributarios posteriores. Tampoco darán derecho a las compensaciones, cesiones o reintegros previstos en la ley del IVA para el caso de los exportadores. Entonces, esto lo debo tener claro. No lo pierdo porque esto va a formar entonces parte del costo de los bienes muebles y de los servicios, ¿ok? Muy importante. Entonces aquí viene otro punto que es bueno estudiar. ¿Qué pasa con este crédito fiscal que no es deducible? Bueno, yo tengo dos opciones de poderlo registrar en la contabilidad. Es importante hacer un análisis del impacto que tenga esta diferencia del crédito fiscal producto de la prorrata. ¿Por qué es importante? Porque a lo mejor el impacto puede ser muy significativo o de repente no. Y si este impacto significativo está relacionado directamente con el costo de la entidad, hablo de lo que es la estructura de costo de la entidad, entonces financieramente puede marcar una diferencia importante. ¿Por qué? Porque sencillamente al impactar la estructura de costo significa que me afecta el costo de venta. Y esto a la larga tiene un impacto mayor a efectos de finanzas, más de que si yo lo registro como un simple gasto. Eso lo tengo que evaluar y la gerencia debe medir ese impacto para entonces tomar las medidas adecuadas al caso, porque la entidad tendrá que contar con las herramientas tecnológicas necesarias para poder hacer dichos cálculos y poder determinar entonces un costo de venta más adecuado, ¿ok? Y también con el personal, con la asistencia especializada suficiente para poder entonces establecer este crédito fiscal no deducible como parte de la estructura de costo. Pero eso se tiene que medir el impacto porque esto puede generar, puede resultar al final ser un gasto muy oneroso y de repente pues a lo mejor no es necesario hacerlo así. Pero si yo no lo puedo, si no es necesario, si no es fundamental establecerlo como parte de la estructura de costo, bueno, lo llevo a una cuenta gasto, una deducción como una cuenta genérica, lo que en contabilidad se conoce como una cuenta POTE, donde se va acumulando todo esto. Pero también es muy importante, si yo puedo determinar en el caso del gasto exactamente el origen de la cuenta origen de este gasto, por ejemplo, en horarios profesionales, yo sé que esa porción de crédito fiscal que no utilicé, ese crédito fiscal no deducible, pertenece al gasto de honorarios profesionales, pues yo se lo sumo a honorarios profesionales. Si no lo puedo hacer así, bueno,
genero entonces la cuenta POTE para irlo acumulando. Se acumula durante todo el ejercicio y al final del ejercicio, pues esta cuenta formará parte del estado de resultados y obviamente será un gasto que se descontará de la renta bruta. ¿Okay? Y esto se traduce en el hecho de que el IVA no deducible afecta la renta del contribuyente. Y esto se puede encontrar apoyado en la Ley de Impuestos sobre la Renta, en el artículo 27, numeral 3. Recordemos que el artículo 27 de la Ley de Impuestos sobre la Renta nos habla de cuáles son aquellas deducciones que se hacen a la renta bruta para así obtener el enriquecimiento neto gravable. Entonces, en el numeral 3 me indica que los tributos pagados por razón de actividades económicas o de bienes productores de renta, ¿verdad? Van a ser deducibles. Y en los casos de los impuestos al consumo, como es el caso del IVA, y cuando conforme a las leyes respectivas el contribuyente no lo pueda trasladar como impuesto ni tampoco le sea reembolsable, será imputable por el contribuyente como elemento del costo del bien o del servicio. Entonces, para efectos matemáticos, al final, bien sea establecido como costo, era lo que estaba mencionando en este caso, o se ha registrado como gasto, pues matemáticamente al final él me va a reducir la renta. Pero ¿qué es lo que importa aquí? Bueno, que si ese impacto del crédito no deducible es muy alto y realmente son elementos que forman parte del costo, de la estructura de costos de la entidad, pues yo debo hacer mi estudio y mi análisis y sumarlo como elemento del costo, ¿ok? Porque eso me va a generar un ajuste, o sea, va a hacer que genere un ajuste en esta estructura, en el costo de ventas y eso me afecta financieramente. Es muy importante medir este impacto. Muy bien. Ahora vamos a tratar de explicar un poco, entonces ahora vamos a tratar de ponerle números a estos cálculos de la prorrata para ver si terminamos de entender cómo se hace entonces este cálculo de la prorrata en el caso del. Muy bien, vamos a tratar de explicar un poco de qué trata esto del prorrateo en el IVA, en el caso que estamos estudiando. Este es un ejemplo. Este es un modelo de resumen consolidado de las compras y ventas, ¿verdad? De un contribuyente ordinario. Muy bien, tenemos aquí entonces, podemos identificar que tiene ventas internas no grabadas, ventas internas grabadas por alícuota general. Cuando esto ocurre en un contribuyente ordinario, ya lo hemos mencionado, se debe hacer el cálculo del prorrateo de los créditos fiscales. En este caso particular, bueno, vamos a entender de que este contribuyente tiene contabilidades separadas de esos créditos fiscales 100% deducibles y de los que no son 100% deducibles. Bueno, aquí pueden observar que en este caso de resumen, pues está identificado con las líneas de la planilla de IVA, que más adelante vamos a ver la planilla, ¿ok? Este resumen proviene de un sistema el cual hace el cálculo del prorrateo. Nosotros vamos a tratar de entender o vamos a calcular de dónde viene ese prorrateo. Como pueden ver, en esta parte se identifica créditos fiscales totalmente deducibles, créditos fiscales producto de la aplicación del porcentaje de la prorrata y el total de créditos fiscales deducibles. Vamos a tratar de entender un poquito esto. Estamos en esta parte, que es el mismo resumen, pero aquí tenemos vamos a identificar lo que se utiliza para calcular el prorrateo. En el artículo 34 nos indica que es ventas grabadas sobre las ventas totales. En este caso, las ventas grabadas es la cantidad de 82.019,40 sobre las ventas totales, que es 311.196,74. Esto nos da el factor de prorrateo que yo había mencionado, que en este caso es 0,2635611244. El sistema en Excel permite utilizar la mayor cantidad de decimales posibles. Esto al multiplicarlo por 100 obtenemos un porcentaje. En lo personal, yo trabajo directamente con el factor de prorrateo, con lo que está resaltado en amarillo.
porque el efecto es el mismo al final, no calculo, no lo llevo a porcentaje, pero la ley nos habla de porcentaje, entonces sería, en este caso, utilizar este monto. Pero el resultado matemático al final es el mismo. ¿Ok? Entonces ahora, una vez que obtengo esto, ¿qué hago? Bueno, en este caso yo tengo que tomar, si yo identifico, vamos a ver en esta sección, en esta parte, yo identifico mis créditos fiscales, llevo contabilidad separada. ¿Qué ocurre? Bueno, yo puedo identificar perfectamente mis ventas que son exentas, mis ventas que son grabadas y asimismo puedo identificar mis compras grabadas y aquellas compras o gastos o servicios contratados que son grabados pero que no se aprovechan únicamente digamos, en aquellas actividades económicas que son grabadas. En este caso yo lo puedo identificar, yo tengo que compré mercancía que es perfectamente grabada y la cual se vende grabada. Y tengo, en este caso, un servicio contratado por honorarios profesionales, el cual utilizo tanto para mis operaciones grabadas, para mis operaciones no grabadas. Entonces, por lo tanto, yo los tengo separados, yo los puedo identificar perfectamente. Si yo los puedo identificar, yo puedo decir que mis compras de mercancía, en este caso, aquí aparece queso amarillo, que es grabada, yo puedo aprovechar este crédito fiscal de esta compra al 100%. Y en el caso del servicio contratado, en este caso, que es un servicio contratado, que tiene un crédito fiscal, que repito, lo utilizo tanto para operaciones grabadas como para operaciones no grabadas, entonces va a ser el crédito fiscal que va a estar sujeto a prorrateo. Esta es la clave para poder entonces identificar cuáles son mis créditos fiscales totalmente deducibles y cuáles no. Si esto es así, entonces yo digo, aquí en este caso, se dice claramente que mis créditos fiscales totalmente deducibles serán entonces aquellos de la compra de mercancía grabada, ¿ok? Que yo sé que este crédito fiscal va a corresponder, va a generar una operación grabada y voy a prorratear aquella que utilizo para mis operaciones grabadas y no grabadas, que serían los 2041,72, que es el crédito fiscal sujeto a prorrateo. Esta cantidad yo la voy a multiplicar por el porcentaje o por el factor. Vamos a hacerlo en nuestra calculadora. La cantidad es 2041,72. Lo multiplico, por ejemplo, por el porcentaje. Si lo quiero hacer por el porcentaje, voy a utilizar todos los decimales. Vean que en la calculadora, cuando yo le doy a porcentaje, me lo convierte en el factor. Por eso digo que el resultado al final es el mismo, si utilizo el factor o el porcentaje. Entonces, ¿qué es lo que hace en mi cálculo? Me dice que entonces el prorrateo va a ser, el crédito fiscal prorrateado va a ser de 538,12. Voy a redondear aquí a dos decimales, aproximándolo, y aquí está, es este monto, este. 538,12. Ese monto es entonces el crédito fiscal producto de la aplicación del porcentaje de la prorrata. ¿Ok? Ese es el monto que puedo utilizar de esos créditos fiscales no deducibles al 100%. Voy a utilizar de los 2041,72, solo voy a utilizar 538,12. ¿Qué es lo que está aquí? Que corresponde a créditos fiscales de la aplicación del porcentaje de la prorrata. ¿Ok? Repito, los créditos fiscales totalmente deducibles son aquellos que yo identifico en el caso de mis compras de mercancía como aquellos que voy a utilizar para operaciones, para ejecutar operaciones grabadas. Entonces, si eso es así, se cumple el principio que me establece la ley que me dice que si yo tengo aquel crédito fiscal soportado que se va a utilizar para operaciones grabadas, será totalmente deducible, es decir, el 100%. Y aquel crédito fiscal sostenido, soportado, que no lo puedo identificar,
únicamente para operaciones grabadas, sino que va a ser utilizado tanto para operaciones grabadas como no grabadas, entonces será sujeto a la prorrata. En este caso, son los 2.041,72 que corresponde a unos honorarios profesionales, y al aplicar el porcentaje de prorrateo me da la cantidad de 538,12. Esas son las cantidades que yo debo colocar en mi declaración de IVA del periodo impositivo. ¿Ok? Entonces, vamos un momento a ver cómo quedarían esos asientos. En el momento en que yo hago mis asientos, por supuesto, voy a hacer los asientos respectivos de las ventas. Vamos a hacer el asiento de las compras. En este caso era mercancía. Voy a identificar claramente inventario de mercancía con mi IVA crédito fiscal. Yo lo voy a llamar así, asumiendo que este crédito fiscal es el totalmente deducible. Aquí puedo ver mi cuenta T, ¿ok? Y tengo entonces los honorarios profesionales, que fue un servicio contratado, en donde ese crédito fiscal sí lo voy a identificar claramente porque lo debo contabilizar por separado, y lo voy a llamar IVA crédito fiscal sujeto a prorrateo. Aquí lo tengo. Entonces, ¿qué ocurre? Bueno, sencillamente yo los tengo identificados. Como esto es un servicio contratado, como pueden ver, está sujeto a retención de impuestos sobre la renta, y si este contribuyente, por ejemplo, es un sujeto pasivo especial o un contribuyente especial, pues debe aplicar su respectiva retención de IVA. Y si está en un municipio donde el municipio obliga a hacer retención de impuestos a actividades económicas, bueno, dependiendo del caso, porque si esto es en este caso son honorarios profesionales, que es un acto civil, no se hace retención de impuestos a actividades económicas, pero si fuese una actividad comercial, pues también estaría el caso de hacer esta retención. Eso depende también del municipio donde se encuentre el contribuyente. El hecho es que para este caso ejemplo, pues solamente vamos a trabajar con la retención de impuestos sobre la renta, que es la que corresponde por ser un servicio contratado, y en este caso honorarios profesionales. Entonces yo identifico mis créditos fiscales, porque aquí lo que estamos tratando de explicar es cómo yo debo reconocer, cómo debo contabilizar separadamente estos IVA créditos, ¿verdad? Para poder entonces aprovechar al máximo los que son totalmente deducibles. En el momento en que yo hago mi cálculo del impuesto, entonces realizo mi respectivo asiento, donde yo puedo identificar, obviamente, el débito fiscal, y por este lado tengo el crédito fiscal, que es 100% deducible, totalmente deducible. Tengo el crédito fiscal que es sujeto al prorrateo. Tengo un excedente de crédito fiscal que estaba ahí en mi resumen. Tengo unas retenciones de IVA que en su momento hice el asiento respectivo. Y por supuesto tengo un débito fiscal por pagar, o el IVA por pagar, que es la cuota tributaria del periodo impositivo. ¿De dónde sale? Ajá. En el artículo 35 me indica que aquel crédito fiscal que no puedo descontar, ¿verdad? En el proceso de determinación de la alícuota del IVA, yo se lo voy a sumar al costo del bien adquirido o del servicio contratado. Esta diferencia la calculo, vamos a verlo así en términos prácticos. Aquí tengo mi cuenta T. Yo había comentado que mi crédito fiscal sujeto a prorrata era la cantidad de 2.041,72, y la fracción empleada para deducirla en la determinación del IVA del periodo es 538,12. Esto es una cuenta T y simplemente resto las cantidades. ¿Ok? A 2.041,72 le resto 538,12. Me queda esta cantidad de 1.503,60 que no la voy a descontar de mi débito fiscal, que no la voy a deducir. Y si no la voy a deducir, ¿qué hago con esta cifra? Bueno, se la sumo al costo del servicio que contraté. En este caso es un servicio. Por eso es que se la agrego a los honorarios profesionales. En este caso, 1.503,60.
Se le agregó los honorarios profesionales porque, en efecto, los honorarios profesionales ya no van a tener un único valor de 12.760,75, sino que le voy a agregar la cantidad de 1.503,60. Y cuando yo vea en mi mayor analítico, lo que sería mi cuenta T, entonces los honorarios profesionales van a tener este valor, ¿cierto? Y van a tener agregado este valor de 1.503,60. Y en total, entonces, cuando yo vea mi, mi, mi monto total del gasto o de los honorarios profesionales, pues va a ser por 14.264,35. Ese sería mi, el valor total de los servicios contratados en ese periodo impositivo. ¿Ok? Lo que quiero resaltar es que a veces es importante identificar esa fracción de crédito fiscal que no es deducible y se la agrego al valor o al costo del bien mueble contratado o, el bien mueble adquirido o el servicio contratado. Es importante poderlo identificar porque en el caso de haber adquirido un bien mueble de activos de propiedad, planta y equipo, esa fracción o esa diferencia del crédito fiscal no deducible se la debo imputar al costo de la propiedad de la planta o el equipo, porque recuerden que esto se vuelve un elemento de ese valor, un elemento del costo de esta propiedad, planta y equipo, y eso me repercute en el cálculo de la depreciación de ese activo. Por eso es muy importante, como lo comenté anteriormente, hacer la evaluación de la incidencia que tenga este crédito fiscal no deducible en el caso de aplicar prorrateo, porque esto puede variar el costo de aquellos bienes muebles que conforman la propiedad, planta y equipo en el caso de que sea así. Como dije anteriormente, también puede incidir significativamente en la estructura de costos que maneje la entidad. Y por último, bueno, se ve más organizado y más ordenado que cada servicio contratado, en el caso de que se le aplique el prorrateo a su crédito fiscal, pues se le agregue este valor al costo del servicio. En el último caso, si no se puede hacer esta determinación tan detallada, que sería lo ideal, pues, como dije, también se puede crear una cuenta general, una cuenta genérica, lo que conocemos como cuenta POTE, y ahí se va agregando el valor del crédito fiscal no deducible producto de la prorrata. Lo importante es hacer esta distinción para poder llevar un mejor control y organización también en el caso de una fiscalización. Entonces es importante tener estos elementos en cuenta. Ahora bien, una vez que tenemos esto, ya entendemos de dónde sale esta parte. Correcto, vamos a resaltarla. Porque aquí lo importante es poder entender de dónde proviene este cálculo de prorrata. Es poder entender eso. Podemos identificar los elementos, entonces podemos entender de dónde salen los 538,12, que eso es la aplicación del porcentaje que me indica el artículo 34, porque debo aplicar el prorrateo de los créditos fiscales. Los créditos fiscales que utilizo tanto para generar operaciones grabadas como las que no son grabadas. ¿Por qué? Porque la ley me lo establece así. Y los créditos fiscales totalmente deducibles son aquellos créditos fiscales soportados que me generan operaciones grabadas. Entonces, hasta ahora estamos haciendo el cálculo cuando un contribuyente lleva la contabilidad separada, es decir, identifica los créditos fiscales totalmente deducibles y aquellos créditos fiscales que deben someterse al prorrateo. Pero, ¿qué pasa si el contribuyente no llevase contabilidades separadas y tiene entonces que calcular prorrateo al total de los créditos fiscales? En este caso, ¿verdad? En esta línea de créditos fiscales totalmente deducibles vamos a tener un valor cero y por ende nos va a cambiar el monto que vamos a prorratear, porque va a ser el total de los créditos fiscales, el monto total.
Entonces, ¿cuánto se va a prorratear en este caso? El porcentaje de prorrateo va a ser exactamente el mismo porque las ventas no varían, es el mismo caso. Lo único es que en este caso el contribuyente no lleva contabilidad separada. Entonces, el prorrateo lo va a aplicar al total de los créditos fiscales. El total de los créditos fiscales, 7.689,29. Entonces, en la línea que dice créditos fiscales totalmente deducible, iría cero porque él no lo puede identificar y simplemente va a aplicar créditos fiscales producto de la aplicación del porcentaje de la prorrata, que en este caso va a ser 2026,60. Si esto es así, obviamente el contribuyente ahora va a pagar una mayor cantidad de IVA, va a pagar un débito fiscal más alto porque está eliminando la opción de crédito fiscal totalmente deducible, simplemente está aplicando la prorrata. Antes pagaba 1.400, ¿cierto? Cuando identificaba sus créditos fiscales totalmente deducibles, él le daba iba a pagar de 1.404,08, pero como ahora va a aplicar la prorrata al total de créditos fiscales, entonces va a pagar 5.563,17. Esto es porque, como dije, no es capaz de separar el IVA crédito fiscal totalmente deducible del crédito fiscal sujeto a prorrateo. Entonces, por lo tanto, ahora todo el IVA está sujeto a prorrateo. Ven que se cambian las cuentas en este caso, pero, por ejemplo, cuando yo hago el asiento de esa diferencia que me queda del crédito fiscal no deducible, yo se lo agrego al inventario de mercancía, la diferencia, y a los honorarios profesionales, la otra parte. ¿Cómo obtengo esos valores? Bueno, porque yo calculo qué porción de cada crédito fiscal es completamente, es la que voy a aprovechar, ¿verdad? La porción prorrateada, que en el caso del inventario de mercancía, el crédito fiscal, que es 5.647,57, lo multiplico por el factor, me da 1.488,48. Y en el caso del crédito fiscal de los honorarios profesionales, 2.041,72, al multiplicarlo por el porcentaje de prorrateo, da 538,12. La diferencia, que es lo que no estoy deduciendo, es en este caso lo que estoy agregando al costo del bien adquirido, que en este caso es mercancía, o al servicio contratado, que es el caso de los honorarios profesionales. La sumatoria de estos dos me da 5.662,69, que es el monto que me queda aquí cuando calculo mi cuenta T. ¿Ok? ¿Qué otra opción tengo? Bueno, si yo no lo puedo determinar así, cosa que de verdad yo recomiendo hacer el mayor esfuerzo para hacerlo, porque en este caso, este crédito fiscal que se suma al valor del inventario de mercancía me afecta directamente el costo de venta. Pero si en dado caso de verdad no se puede hacer esa separación por factor tiempo, porque no tenemos las herramientas tecnológicas completas, cualquiera sea la razón, bueno, en ese caso entonces utilizo una cuenta genérica, como dije, una cuenta POTE, que se ya puede llamar gasto IVA prorrateo, y aquí colocaría el valor de la diferencia, que es 5.000. Obviamente elimino estas cuentas ya no irían acá, y solamente me quedo con la cuenta gasto IVA prorrateo, que sería una cuenta de gasto como tal, y quedaría de esta forma. ¿Ok? Quedaría entonces de esta forma. Lo importante es que en el caso de este caso, el contribuyente no puede hacer la separación, o sea, no va a tener esta cuenta IVA débito fiscal totalmente deducible, él no lleva contabilidad separada. Esto lo obliga entonces a que maneje todo el crédito fiscal, queda sujeto al prorrateo. Y esa sería la manera en que él debería hacer sus asientos contables o quedarían registradas sus operaciones en el supuesto, como repito, de que él no lleve contabilidad separada del crédito fiscal totalmente deducible de aquel que no es deducible. Entonces, esta sería la forma genérica de registrarlo y quedaría así. Ahora vamos a visualizar lo que es la forma de IVA, la 99030. Esta es la planilla como tal.
pero nos va a servir de referencia para poder ver las casillas donde debo colocar el crédito fiscal producto del aplicar la prorrata. En este caso, cuando se carga la información directamente en el portal web, pues es un sistema, ¿verdad?, que me va indicando cómo lo voy a ir cargando. En la primera parte, pues tengo los débitos fiscales, donde podemos apreciar las ventas internas no grabadas, que nos generan débito fiscal, y las ventas internas grabadas por alícuota general, que tienen el débito fiscal. En el caso de las ventas, pues simplemente se cargan de manera normal. Ahora, en la sección de créditos fiscales, donde se cargan las compras, ahí sí debo tener, estar pendiente de dónde voy a colocar los datos para que el sistema web del portal Senean active el cálculo del porcentaje de la prorrata. Al momento de hacer la carga de las compras no grabadas, por supuesto, se hace directamente, ¿verdad?, en la casilla correspondiente. Cargo las compras internas grabadas por alícuota general, donde automáticamente el portal me calcula los créditos fiscales. Una vez se hace esa carga, me debo dirigir a la línea 28, donde dice los créditos fiscales totalmente deducibles. En este caso tengo la cantidad completa que voy a deducir, la coloco y de esta manera el portal web se activa y empieza a hacer y realiza el cálculo de lo que serían los créditos fiscales producto de la aplicación del porcentaje de la prorrata. En este caso, él realiza ese cálculo, por supuesto, y totaliza lo que serían los créditos fiscales deducibles. ¿Ok? ¿Cómo realiza el portal web este cálculo? Bueno, al crédito fiscal, ¿verdad? Le resta el crédito fiscal totalmente deducible y en la diferencia le aplica el porcentaje de la prorrata. Una vez obtenido el crédito fiscal de la prorrata, tengo que lo calcula automáticamente el portal Seneat. Bueno, tengo los otros valores, aquí el excedente del crédito fiscal. De esta forma tengo el total de créditos fiscales. Por último, pues descuento las retenciones que tenga correspondientes y al final me da el total a pagar de IVA, que es 1.404,08, que es la cantidad que se obtuvo, ¿verdad?, cuando hicimos el ejercicio en la hoja Excel. Ahora bien, ¿qué pasa entonces si el contribuyente no lleva contabilidad separada, que fue el último caso que vimos? Bueno, la parte de los débitos fiscales es idéntica, pero aquí el detalle está en que tenemos que activar al portal web para que calcule los créditos fiscales sometidos a la prorrata. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, lamentablemente el portal fiscal no lo hace automáticamente, al menos que yo coloque una cantidad en la casilla 70, ¿verdad?, que es de la línea 18 correspondiente a los créditos fiscales totalmente deducibles. Yo coloco la cifra 0,01 y de esta manera entonces el portal se activa y me calcula el prorrateo sobre todos los créditos fiscales, porque en este caso pues no estoy dando una cifra exacta o grande de lo que serían los créditos fiscales totalmente deducibles. Una vez que se hace este cálculo, bueno, el portal entonces arroja el nuevo monto de créditos fiscales que sería que voy a descontar o voy a deducir de los débitos fiscales para entonces así poder obtener, ¿verdad?, lo que corresponde a lo que sería la nueva alícuota tributaria del periodo. No existe otra manera de activar al portal. El portal debería hacerlo, bueno, de manera automática al detectar que el contribuyente tiene ventas no grabadas y ventas grabadas, pero esto no funciona así. Entonces, la única forma de poderlo activar es colocando una cifra en la casilla 70 que dice créditos fiscales totalmente deducibles. Si tengo la cantidad exacta, pues coloco el monto correspondiente, ¿verdad?, como fue el caso anterior, y de aplicar prorrateo al total de créditos fiscales, pues entonces coloco la cifra de 0,01 para que el portal active entonces el cálculo de la prorrata a todos los créditos fiscales. De esta manera, bueno, se haría la declaración y así pues se efectuaría la aplicación del prorrateo. Es importante estar pendientes de realizar el prorrateo si el contribuyente tiene ventas grabadas y ventas no grabadas, porque en el caso de una fiscalización, si no se realiza el prorrateo y el contribuyente tiene
ambos tipos de operaciones, pues el funcionario le va a indicar que el cálculo la declaración de IVA está mal elaborada y pues va a aplicar la sanción correspondiente. Por eso es importante tener el detalle de todo este tipo de operaciones, de esta manera hacer los cálculos de la mejor forma posible y evitar cualquier inconveniente en los casos de fiscalización. Bueno, esto sería todo entonces con respecto a la declaración. Agradezco enormemente la invitación de mi estimado amigo y colega Francisco Curcio. Espero que sea de provecho esta charla sobre el prorrateo del IVA. Quien les habló, las acompañó este rato, la licenciada Mercedes Pérez Leiva. Recuerden seguirnos en las redes sociales. Hasta la próxima.